Con la doctora Isabel Sánchez Holguín, quien actualmente encabeza la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de México. Isabel inició su vida política en Huixquilucan, donde tuvo varios cargos, desde cargos administrativos, fue directora, tú me corriges si me equivoco, de educación en un periodo de gobierno, fue directora del DIF también en otro periodo, regidora en algún otro momento. Y estos trabajos son previos a lo que luego ya fue su incorporación al gobierno del Estado, donde yo recuerdo muy bien su pasaje por la Subsecretaría de Desarrollo Político, particularmente en la Dirección de Participación Social, o Participación Ciudadana, como se le denomina en ese entonces, y ahora esta nueva encomienda. Entonces, como se puede ver, es una trayectoria que está montada sobre un desarrollo profesional que también hay que advertir. Cuando yo la conocí, si no me recuerdo, tenía licenciatura y ha logrado ahora en el trayecto, que es muy difícil cuando uno es servidor público, continuar con el proceso de formación, ¿no? Sí. Lograste la maestría, ahora tienes el doctorado, y entonces esto refleja un poco la evolución de la persona, su evolución profesional, su desarrollo, y eso, por eso te invitamos, porque en buena medida es un ejemplo de los que queremos dejar testimoniados en la revista. Gracias. Y ahora quisiera, entonces, si no tienes inconveniente, Isabel, comenzar con esta parte que explica por qué has tenido estos logros y cómo has llegado hasta donde estás. Y te preguntaría, tu infancia. En tu infancia, ¿cuántos hermanos tuviste? ¿Cómo fue la relación con tus padres? ¿De dónde es originaria? Que nos platiques un poquito tu infancia. Desde mi infancia yo nací en Valleza, el municipio de Valleza, en Chihuahua, en el estado de Chihuahua. Valleza es un municipio que está al pie de la Sierra Tarahumara, en donde en mis tiempos de secundaria o incluso de primaria, pues eran complicados porque las distancias para ir a la escuela eran enormes y no había, por ejemplo, para continuar una secundaria que pudiera dar al ojo a todos los estudiantes de la región. Estaba distante, no había transporte, es decir, se ha desarrollado a la fecha toda esa región, pero sigue siendo necesario que se acerque más el servicio educativo a los jóvenes. El convivir con mis hermanos, que son 3 varones, uno más chico que yo y 2 mayores, me hizo también fuerte en algunas cosas. Necesité aprender también a convivir con sus juegos. Y ser competitiva. Sí, ahí era no dejarme, ¿no? Y defenderme como diera lugar, también para ser incluida, porque si no, pues no, ella es una niña y no. Pero las circunstancias del lugar también, las actividades que se desarrollaban ahí, lo que hacían mis abuelos. Ellos tenían un huerto en donde cosechaban de todos los vegetales que después vendían. Yo me involucraba desde sembrar en los almácigos, también trasplantar y después pues la cosecha y vender, y me encantaba ayudar, ¿no? Conviví mucho con mi abuela materna. Y ella me enseñó lo primero que debe tener una persona es pues la humildad, ¿no? Pero también esa humildad que te permita ver qué te hace falta y aspirar a tener algo más. Entonces fui, creo desde niña, muy intensa, porque mi mamá, como el rancho donde vivíamos estaba muy alejado de la escuela, yo creo que unos 8 kilómetros, y habría que ir caminando hasta la escuela. Entonces, mi mamá le daba mucho miedo que yo, tan chiquita, fuera a la escuela, pero yo hice un berrinche que yo quería ir a la escuela y que por qué nada más mis hermanos, pero para que te des una idea, mi mamá, del temor que tenía de que fueran sus hijos a la escuela en ese trayecto tan largo y que lo puedan recorrer, porque pues es río, había arroyos, es cerros para llegar. Sí, entonces, y la distancia. Y era un horario de la primaria discontinuo. Entrábamos a las 9 de la mañana, salíamos a las 12 del día al lonche, y luego entrábamos otra vez a las 3 para salir a las 5.
y luego ya habría que caminar todo ese recorrido que hacíamos de regreso, y en tiempo de lluvias, por ejemplo, era terrible porque a mí me daban pavor los rayos y la oscuridad generada por la tormenta, y luego crecían los arroyos, y bueno, una de cuestiones que teníamos que estar sorteando siempre, pero yo ese día le dije a mi mamá, quiero ir a la escuela. Oye, Isabel, ¿y cuándo haces este traslado, digamos, de esta zona donde naces, te desarrollas en tu infancia, a la ciudad? Bueno, después mi mamá se vio obligada a irse al pueblo, ¿no? A donde íbamos a la primaria, del rancho al pueblo. Y ya de ahí mis hermanos mayores aplicaron en la secundaria técnica de Huachochi, de la Sierra Tarahumara, que era la única posibilidad que teníamos porque era internado. Entonces, ahí podíamos aplicar, pero había dos vertientes de ingresar. Una era becado con beca de interno o de interna, y la otra era con beca externa, es decir, tomar las clases, pero vivir fuera de la escuela y sin ningún otro apoyo más. Entonces, pues era un examen complicado, era una selección difícil, porque no solamente de esta zona del estado, sino de los estados colindantes como Sinaloa, como Durango, pero teníamos compañeros de Baja California, o sea, era una escuela muy, muy, muy competida, muy solicitada, porque era muy reconocida, era la única con internado mixto. Pues cursé la secundaria ahí, y entonces en esta misma secuencia, por ejemplo, mis hermanos aplicaron para Chapingo porque no había otra opción, no teníamos manera de pagar una escuela. Mi papá siempre fue claro con nosotros en ese sentido. Y sabíamos pues que tendríamos que aplicarnos para poder ingresar para continuar, ¿no?, con los estudios, y en escuelas pues que no tuviéramos que pagar o que gastar tanto, ¿no? Pues apliqué para Saucillo, que era una normal en el estado también con internado, también de alta competencia, y pues aprobé, me quedé. Después mi abuelo dijo, no, pues mi sobrino es el director de la normal del estado, y yo siempre he querido que estés allá, en la normal del estado, y convenció a mi mamá y me sacaron de Saucillo y me llevaron a la normal del estado, que también tuve que hacer ahí el examen. Y más lejos de tu casa. Y más lejos de mi casa. De Valleza a la capital, pues son 5 horas, ahora quizá, pero pues antes eran más, ¿no? Y ya fue mi primera carrera, como una opción donde cursar la preparatoria y salir con un título que me permitiera pues ya trabajar y empezar a mantenerme, ¿no? Porque pues nunca fue fácil. Mientras estudiaba di clase en una secundaria nocturna para adultos, porque el tío donde yo vivía era director de esa escuela, y entonces me dio como oportunidad para que me ganara algo, y salía de la normal de la clase y me iba con él a la escuela a dar mis 2 clases.